Ya, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero se encuentren muy bien. Nosotros en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, muy contentos de que nos acompañen esta tarde con una actividad que esperamos sea habitual cada comienzo de periodo académico. Y nos referimos a la clase especial, a la clase inaugural, que esta vez dictará el escritor venezolano y egresado de Letras UCAP, Eduardo Sánchez Rugeles. Para nosotros es una alegría inmensa contar con su presencia, porque además desde el principio, desde que surgió la idea de invitarlo, pues Eduardo fue muy receptivo y también es cierto que la materia que ha pensado para esta clase se nos viene muy bien, porque ya sabemos que este espacio ha sido pensado para reflexionar, para considerar aspectos centrales de nuestra profesión, de lo que estudiamos, de la literatura, también en términos amplios, sobre todo frente a, a la realidad, al contexto global y más concretamente frente a la abrumadora realidad venezolana, ¿no? Y para muestra lo que nos pasa hoy, ¿no? Que hay un apagón, hay dificultades de electricidad y sin embargo, como se titula esta clase magistral, la literatura sigue siendo un espacio para la resistencia o de resistencia. Les doy la bienvenida no solamente a esta clase, sino también al periodo académico 2021-2022, ¿sí? Y antes de darle la palabra a Eduardo, quisiera hacer o recoger algunos aspectos de su trayectoria literaria, aunque ustedes lo conocen, no solo, quiero decir, por su obra, sino también porque en el caso de algunos ha sido, quiero decir, sus textos, sus novelas, han sido objeto de estudio en los trabajos de grado de la Escuela de Letras, más recientemente, ¿no? Entonces, Eduardo estudió letras en la UCAP, hay algunos de sus profesores presentes incluso, también es licenciado en filosofía por la Central y tiene dos magíster, uno en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y otro en estudios literarios por la Universidad Complutense también de Madrid, donde está radicado. Bueno, Eduardo ha sumado una serie de premios y de reconocimientos muy importantes, el Premio Iberoamericano de Novela Arturo Larpietri, por Blue Level, también el premio, el primer lugar, perdón, mención novela en el Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario, Sor Juan Inés de la Cruz, por Ljubljana, Premio de la Crítica de Venezuela en 2012 por Ljubljana, y también ha sido finalista en el Premio Iberoamericano de la novela Arturo Larpietri en 2010 por Transilvania Unplugged. Blue Level fue además finalista en el Premio de la Crítica de Venezuela 2010. Bueno, como lo muestra parte de lo que hemos mencionado, es un escritor que se ha consagrado al mundo de la literatura, además que habría que nombrar el hecho de su trabajo como guionista o como co-guionista en diversas producciones. Bueno, yo no quiero tomar más tiempo de la clase para, quiero decir, esta introducción, y más bien, Eduardo, te escuchamos, estamos pendientes, y si tienen preguntas o comentarios, después de escuchar a Eduardo, pueden escribirlos, ¿no? Por el chat, y sobre esa base montamos el diálogo, ¿sí? Propio de toda clase. Entonces, bueno, muchas gracias, Eduardo. Te reiteramos el agradecimiento de la escuela y bienvenido de nuevo a Letras. Muchas gracias, Lisette, por tus palabras, por la introducción. Y bueno, en principio, reforzar ese agradecimiento a la escuela, a la universidad, y por aquí que estaba conectada la profesora Alma Clara, hace no sé cuántos años
comenzando el siglo, Alma Clara me dio clase de teoría literaria, literatura general de quinto año, y bueno, la recuerdo con mucho cariño entre los nombres que puedo ver por acá. Desde que la profesora Lisette me hace esta invitación a conversar con los nuevos o jóvenes estudiantes de letras, entiendo que acá está reunido eh, estudiantes jóvenes que comienzan la carrera, primeros semestres, algunos que quizás tengan más trayectoria. Yo, más que sugerirle un título o ofrecer una clase magistral ya cerrada con un argumento como muy coherente y ordenado, lo que conversé con Lisette fue lanzar una pregunta. Letras 2.0. ¿Qué significa estudiar letras en nuestro contexto actualmente, en la actualidad, en nuestros días? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estudiar letras en el siglo XXI? ¿Por qué estudiar letras en el siglo XXI en Venezuela? Y esa pregunta me acompaña. Quizás no formulada de esa manera, sino una reflexión permanente sobre el hecho literario, creativo, hacer literatura, revisar la tradición, leer. Curiosamente, y bueno, quizás no es tan curioso porque es un rasgo típico de migrantes, y así lo ha sido a lo largo de la historia, mi acercamiento a la literatura venezolana se ha hecho mucho más profundo, riguroso y efectivo viviendo fuera que cuando vivía en Venezuela. Quizás también por esas bondades, tonterías y beneficios de la juventud. En aquel momento tenía otros intereses y en los últimos años he hecho como un ejercicio crítico de revisión y de lecturas de obras muy importantes de la historia de Venezuela. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy son algunas de las preguntas, inquietudes, búsquedas y miedos que he tenido, que he encontrado en este acercamiento al por qué estudiar, hacer, crear, vivir de la literatura en nuestros días. Hay muchas incertidumbres legítimas y incertidumbres mucho más legítimas aún para ustedes, porque si algo tenía nuestra carrera, nuestro oficio, años atrás, décadas atrás, era el asunto de la incertidumbre laboral y profesional. Y yo creo que es un buen punto de partida para comenzar, para darles la palabra, para escucharlos, para pensar qué hacemos profesionalmente con esta carrera. Años atrás era mucho más cuesta arriba. Tengo la sensación, la impresión, la certeza de que cuando en lo personal egresé, cuando otros compañeros egresaron, el área de letras, el ejercicio laboral de las letras era mucho más reducido y en nuestros días se ha dado un interesante cambio de paradigma sobre el que ya hablaremos. Pero en principio lo que les invito es a hacer un ejercicio que seguramente ya habrán hecho y que sin duda asusta y que sin duda preocupa. Entren en LinkedIn y en el buscador de empleos escriban letras o su equivalente en España, filología. La respuesta de la plataforma es tenebrosa. Si somos impulsivos y emocionales y tomamos decisiones en función de lo que nos pueda sugerir esta plataforma, creo que lo más racional es abandonar el proyecto de vincularnos a las letras, porque la oferta es mínima y en ocasiones ofensiva, abusiva, se menosprecia con frecuencia el trabajo del artesano de la palabra. Y muchas veces les dirán, y esto es algo común, los que se dedican a asuntos de redacción, escritura formal, revisión de textos y demás, ya verán cómo es muy frecuente que les digan, tú que escribes, hazme esto. Y eso es gratis, eso no cuesta nada porque eso lo hace cualquiera. Es un vicio, es un defecto de forma de muchos trabajos, muchos empleos. Se menosprecia el trabajo del egresado en letras y eso es algo con lo que se van a tropezar, algo que está allí. Sin embargo, como les decía antes, tengo la sensación, la impresión bastante razonada de que se ha dado un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el trabajo con la palabra. Ya no se trata, incluso en la visión de lo universitario, de lo profesional y de lo laboral, aparece un nuevo vocabulario, una nueva manera. La revolución tecnológica ha sido realmente avasallante, impactante, lo ha transformado todo. Y entonces probablemente nos encontramos, si bien no encontramos ofertas
rigurosas, estrictas para los egresados de letras, sí encontramos que se buscan muchos creativos, se busca especialistas en SEO, se buscan especialistas en branding o en storytelling. Y si hacemos un análisis semántico estricto de estas palabras, nos damos cuenta de una manera intuitiva de que estos son los asuntos sobre los que se ha reflexionado en las escuelas de letras desde hace muchos años atrás. La teoría literaria, el análisis literario, la lingüística, la filología del lenguaje, lo que ha hecho es profundizar en estos asuntos que ahora parece que nos empaquetan dentro de palabrejas así que tienen como que se hacen muy atractivas y entonces ahora todo el mundo es SEO y ahora todos queremos ser SEO y los que nos intentamos dedicar a cuestiones de ficciones narrativas en televisión, entonces ahora somos showrunners porque nos encantan este lenguaje comercial perverso, atractivo, que sí parece tener una salida profesional, pero que en el fondo no es más que una manera, un empaque mucho más atractivo para asuntos que nuestra carrera ha venido tratando durante muchos años y que sin duda ustedes, jóvenes que se inician en la carrera de letras, tendrán la oportunidad de revisar, enriquecer, hacer mejor lo que le puedan ofrecer a una plataforma televisiva, a una agencia publicitaria, a un canal de televisión, a un medio, a una obra artística literaria propia. Ese era el primer punto que quería tocar con ustedes. Piérdanle el miedo al desempleo, piérdanle el miedo a la idea de que no habrá oportunidades porque somos egresados de letras. Mentira, el mundo cambió, el mundo se transformó y las universidades tradicionales están ahí en una especie de limbo. ¿Qué le pasa a mi generación, por ejemplo? Hay muchísima gente, personas entre 30 y tantos años, 40 y medio, 50, que acumulan títulos universitarios, magíster, doctorados, diplomados, especializaciones y están desempleados. Y entonces hay una especie de visión muy negativa, frustrada de la experiencia académica porque parece que no abre puertas, no sirve para nada, en contraste al joven de muy poquitos años que tuvo fortuna hizo 2 cursos en doméstica y ahora el tipo es multimillonario y es muy simpático y es muy rico, es muy divino en su canal de YouTube. Entonces se generan unos malestares emocionales que dan lugar a través de las redes sociales, que es otro asunto muy perverso del que ya hablaremos, sobre la supervivencia y sobre lo que hacemos y sobre cómo lo hacemos. Creo que esta carrera da muchas herramientas para pensar en todos estos asuntos, para saber leer el nuevo mundo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es una conversación realmente entre Tony Judt y Timothy Leary, que se llama Pensar el siglo XX, donde estos dos historiadores debaten sobre los eventos fundacionales y fundamentales del siglo XX. A mí me gustaría con ustedes en esta tertulia, en esta presentación, tener una especie de una invitación a pensar el siglo XXI. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo funcionan estas emociones condensadas en una red social, en una imagen, en algo, en un like? ¿Qué es un like? ¿Qué significa? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos dice? ¿Qué somos en ese mundo virtual que parece tragarnos, envenenarnos y hacernos quizás más simpáticos de lo que somos o más odiosos de lo que no somos? No lo sé, todo eso está allí. Pero en cualquier caso, nuestra carrera de letras creo que nos va a dar muchísimas herramientas, nos va a permitir profundizar, analizar, tener disciplina, paciencia y darnos cuenta de que en la historia del mundo todos estos asuntos que ahora parecen muy novedosos, muy originales y auténticos, sobre esto se ha venido hablando siempre, desde Homero. Antes de Homero ya estaban ahí las cuestiones esenciales sobre la búsqueda de la felicidad, del sentido de la vida, del mundo que estamos aquí, toda esta cosa como muy lugar común de la filosofía, del para qué y del por qué. Este siglo XXI, esta invitación a pensar del siglo XXI, creo que nos ofrece muchos desafíos, varios desafíos. Ya a finales del siglo XX, distintos pensadores tenían la impresión de que el villano, de que el mal venía un poco por la tecnología. Pienso, por ejemplo, en Marshall McLuhan y el tema televisivo,
toda la emergencia de la izquierda y la crítica a la televisión, pero también pensadores como Humberto Eco, en Apocalípticos Integrados, que creo que es un libro del año 64. El apocalipsis era esta cosa que nos iba a imbuir, que era el giro tecnológico, el asunto tecnológico. En 1985, Italo Calvino nos dicen las 6 propuestas para el próximo milenio, que viene algo diferente, que el mundo está cambiando y que la tecnología va a ser el principal vehículo de esa transformación. Creo que en muchos de estos autores esa intuición era acertada. Sin duda la tecnología nos cambió. Los que fuimos hace 20 años no somos en nuestra socialización, en nuestro contacto con el otro, los que somos ahora, porque es verdad que en lo que va de siglo, la aceleración de lo tecnológico ha sido abusivo. Piensen, por ejemplo, en tecnología ya obsoleta, como un BlackBerry, un Messenger, un Skype, cosas que ya no se usan y que parecen antiquísimas, pero que tenían una vigencia muy, muy activa, muy útil hace nada, en cuestión de años. Y probablemente dentro de 5 años nuestro WhatsApp y nuestro Instagram y nuestro Twitter se hayan convertido en algo en desuso, como le está pasando al fundacional Facebook. Estamos en medio de esa revolución, de esas transformaciones, de esos cambios y sin duda el enfrentamiento a esa tecnología es un desafío. Creo, sin embargo, que es un desafío interesante, atractivo, al que sabemos adaptarnos. Es algo que efectivamente cambia, nos ofrece una nueva posibilidad, una nueva forma de comunicarnos, está ahí y nos adaptamos a él y lo utilizamos. Desde hace tiempo ya, un teléfono celular es una cámara y esa identidad entre la cámara y el teléfono, eso ya está, eso ya es una sola cosa y es normal. Un teléfono hace fotos. Tú le decías eso hace 25 años a una persona y probablemente iba a tener una especie de reset de expresión, de gift, ¿no? de que me estás hablando. Esto es una cosa y esto es otra. No, ahora todo eso es normal. Y la tecnología está permanentemente ofreciéndonos estas sinonimias, estas identidades cruzadas, estas hibridaciones, y yo creo que eso para efectos literarios, creativos, es delicioso, es positivo. El mundo cambia, el mundo se transforma desde la imprenta hasta nuestros días. Se le ha tenido mucho vértigo a esas transformaciones desde antes de la imprenta, pero creo que para los creadores, los que trabajamos con la creatividad y nuestra carrera está orientada justamente a trabajar con la creatividad, esto es algo que nos da muchas armas lingüísticas, muchas herramientas, muchas posibilidades para pensar qué pasaría si. Entonces, aquellos que puedan tener, aquellos de ustedes que quieran escribir o dedicarse a la inversión de ficciones cinematográficas, literarias, tienen aquí un campo abierto para empezar a pensar posibilidades de comunicación, de interacción. Y esto está vivo, está ocurriendo, y en ese sentido creo que el desafío tecnológico, repito, creo que es un campo abierto y en permanente transformación. Hay que estar muy activo. Pasa que si nos descuidamos 6 meses, perdemos de vista redes sociales, información, actualización tecnológica y demás, nos quedamos totalmente desactualizados. Nos convertimos en dinosaurios porque nos perdimos un poco todo este proceso de transformación que es demasiado rápido, que exige demasiada atención y que está ahí. Yo no quiero decir que sea bueno, que sea malo, que sea maravilloso, sino simplemente digo que como observadores es muy interesante y vale la pena ir reflexionando sobre cómo ocurre, sobre en qué nos convierte, en cómo nos hace ser dependientes. Pensemos, por ejemplo, en la facultad humana de la memoria. ¿Cómo está la memoria en nuestros días? ¿Cuándo usamos la memoria? ¿Para qué utilizamos la memoria? ¿Hace falta utilizar la memoria? Pareciera que no. Tenemos un soporte, que es el mismo teléfono, que también es cámara y que también es muchas otras cosas, donde está el registro de todo. Ahí está. Yo no necesito aprenderme el número telefónico de una persona por la que siento afecto, amistad y demás, porque ya está ahí. Hay otros datos que también quizás son interesantes que podría recordar, ¿no? ¿Para qué lo voy a recordar si ya está ahí? Entonces, ver qué pasa con esas cualidades humanas, facultades humanas que delegamos en un elemento tecnológico, en un artificio, pues es una pregunta como que
sobre la que vale la pena filosofar, escribir poesía, preguntarse por qué, qué ocurre, eso está ahí. Les dejo entonces a manera de reflexión una serie de preguntas que pueden hacerle a ese desafío tecnológico y paso a abordar el asunto que sí creo que es más grave o delicado, que está allí y que también exige mucho cuidado, mucha atención para nuestra supervivencia ética y profesional. Y es justamente el desafío ético, el desafío moral de los tiempos en los que vivimos en la civilización occidental. Creo que nos encontramos en un momento en el que se está imponiendo de manera invisible, taimada, mm, quizás no de una forma tan explícita, se quiere imponer un sistema de valores que amenaza con homogenizar, anular y silenciar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y esto es algo que sí creo que asusta, más que inventen un nuevo aparato que haga tal o cual cosa, que sin duda forma parte del mismo proceso, pero sí me llama la atención esto que se ha naturalizado de una manera tan normal y hablar de la cultura de la cancelación, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, la imposición de la corrección política, que tampoco tengo muy claro que sea el término correcto, porque valga la redundancia, corrección política es una expresión que tiene ya una tradición también dentro de la politología, se habla tiene su historia, pero también es cierto que ahora como ciudadanos, como hombres, como mujeres, como hombres blancos, como hombres latinos, como hombres negros, como mujeres blancas, latinas, afrodescendientes, bisexuales, heterosexuales, transexuales. Ahora hay toda una manera eh, de nombrar las cosas. El lenguaje tiene un sistema de vigilancia donde tiene que atender a todos estos asuntos de género, de raza, de origen, desde dónde hablo, cómo hablo, y en la camisa de fuerza para el pensamiento crítico y para los que trabajamos en el área de creatividad es muy estricta. Nos encontramos en un momento en el que una frase sacada de contexto, una palabra mal dicha, un desliz, una tontería, puede arruinar nuestra reputación profesional, nuestra vida este, familiar, en pareja, todo, porque efectivamente las redes sociales refuerzan esta idea de que hay que ser muy buena persona, hay que ser integral, hay que ser correcto, hay que saber mostrarse de una manera ejemplar y toda la parte, ni siquiera tenemos que describirla como perversa, oscura o maligna del ser humano, sino el mismo error, la caída, la duda, la ignorancia, cosas que son profundamente humanas también quedan fuera de este traje, ¿no? De esta imagen que se pretende vender a través de este mundo virtual y que cuando se instrumentaliza desde la política o cuando se construye política desde estas categorías tan complejas, es peligroso, porque da lugar a la censura, ya se habla de nuevas inquisiciones, ya no se habla, hay autocensura, y en este sentido la literatura, las ficciones, el cine y la literatura viene a ser así como el último escape o la última vía, tabla de salvación para los que nos atrevemos a tener un mal pensamiento, un, o a reconocernos como personas innobles, incorrectas, depravadas, sucias, sórdidas, que cometemos errores. Pienso, por ejemplo, en la obra del escritor francés Houellebecq, que no tiene reparo en hablar muy mal de sí mismo y tener un pésimo concepto de sí mismo y de su sociedad. Pero bueno, ya es un escritor consagrado que tiene ciertos escudos ante el que dirán y ante el amedrentamiento que puede recibir por parte de las redes sociales. Pero también es cierto que hay muchas personas jóvenes que cometen un error, una tontería, una frase sacada de contexto y eso amenaza su integridad, historia personal, vida profesional y es algo sobre lo que creo que vale la pena reflexionar, porque nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra carrera, repito, trabaja con la inventiva, con la creación, con la palabra, con la búsqueda de nuevas ideas.
Y si esas ideas atentan contra un orden tan estricto, tan riguroso, tan perfecto, contra un deber ser tan esencialista, hay una batalla ahí dialéctica que creo que es bastante llamativa, pero sobre la que hay que tener mucho cuidado. Les decía entonces, haciendo una síntesis de lo que les he venido comentando, procurando que tenga algún orden, hablamos de un desafío tecnológico que viene de la mano de un desafío estético, que creo que es interesante. Está este desafío ético sobre el saber decir lo que somos y lo que aspiramos en este mundo tan perfecto en su empaque, en su visibilidad. Y hay otro elemento que creo que es importante, que es interesante y que les compete a ustedes, nos compete a nosotros como ciudadanos, que es el desafío país. Les decía al inicio de la presentación, ¿por qué estudiar letras en Venezuela? ¿Por qué acercarnos a la literatura desde una Venezuela tan conflictiva, tan problematizada, tan rota? Y aquí creo también que hay muchas cosas para reflexionar, para valorar. Nuestro país no escapa a este asunto global del que les hablaba antes, del giro tecnológico o la eticidad, em, ¿cómo decirlo? Esta eticidad bajo camisa de fuerza de la corrección política. Venezuela está en medio de esa vorágine, sumada a la vorágine tradicional de una situación sociopolítica, socioeconómica degenerativa, con una cantidad de problemas, dificultades, luchas, pobreza, escasez, y es realmente extenuante. Sin embargo, hay en las artes, en las letras, en el cine, una búsqueda, una salida que creo que aquellos que están aquí, porque tengan la urgencia de contar esa vivencia, esa visión de país, esa subjetividad, es algo que es difícil de explicar y de comunicar para aquellos que no lo ven, que no lo entienden, que no lo comparten. Pero que sin embargo, los que tenemos esa sensibilidad, ese, esa curiosidad por encontrar otra visión del mundo, otra visión de lo humano, creo que es muy rico, muy poético, muy interesante, y de alguna manera por eso estamos aquí. A veces es difícil responder a esa pregunta y muchos de ustedes habrán vivido en carne propia esa dificultad. No es fácil hablar sobre esto, sobre todo con gente que tiene una visión de la vida mucho más pragmática, dedicada a un oficio concreto con 15 y último, con beneficios, con un objetivo mucho más claro. Y entonces te dicen a ti, mira, ¿tú por qué escribes poesía? ¿Por qué amas el cine? ¿Por qué amas la literatura? ¿Por qué estudias letras? Y la respuesta muchas veces es el silencio, pero no es un silencio de ignorancia, de no saber, o quizás es una ignorancia pero profunda, pero realmente existencial. Es que no tengo idea, no te lo sé decir. No tengo las palabras para expresarte la urgencia y la necesidad que tengo de decir esto de esta manera, pero estoy aquí porque quiero hacer esto. Y de alguna manera creo que la Escuela de Letras es una comunidad ideal para compartir esas preguntas sin respuestas, esas ansiedades, esas tristezas, esos malestares, esa aspiración a. En este sentido, la situación venezolana refuerza esa urgencia, la hace más profunda, más necesaria, porque no se van a encontrar con un orden estricto. No hay una escuela de letras como la de la Academia Norteamericana que tiene unos patrones así súper rigurosos y entonces, por supuesto, estoy generalizando, no es así en todos los contextos, pero no hay definiciones tan estrictas ni, ¿cómo decirlo?, departamentos tan rigurosos con una tradición hemerográfica y bibliográfica súper exhaustiva. No, aquí somos poquitos y compartimos una desesperación ah, por comprendernos, por tratar de darle sentido a nuestra historia personal, ciudadana, al país, a la historia, qué es esto, por qué estamos aquí, cómo llegamos a esto. Creo que todo eso está revuelto en ese afán por querer hacer literatura, porque esta escuela también nos invita a hacer literatura. No a todos, entiendo que no todos aquellos que llegan a la carrera tienen la vena creativa,
Eh, la escuela de la escuela han egresado extraordinarios editores, gente que se dedica al libro como objeto o a la revista como objeto y a su forma, a su distribución, a su diagramación, a la vigilancia del lenguaje. Y esto es algo que sí, esto es un beneficio tácito del que probablemente no nos damos cuenta mientras hacemos la carrera, pero que en nuestros días cobra mucho más valor, que es el asunto de la calidad expositiva. Con esto puedo ir ya cerrando y puedo atender a las preguntas que hagan para no dispersarme más. Pero sí quería subrayar y destacar que la experiencia con el libro, con la literatura, con las obras literarias a lo largo de 5 años duraba la carrera en mis tiempos, no sé ahora, luego me corrigen, pero se lee mucho. Y ese debate, esa batalla, esa confrontación con las obras literarias, algunas que nos encantan, otras que se nos hacen un poco muy pesadas, pero esa dignificación de la exigencia creo que es muy valiosa en tiempos donde está muy mal visto exigir, donde parece que mientras más sencillo sea todo, eso nos hace mejores personas y es más viral y efímero y útil. Yo creo que aquí nos vamos a dar cuenta cómo la relación con obras literarias de otros tiempos, del presente, nos permite conocer mejor la lengua española, cómo se escribe, cómo se expresa, cómo debe ser escrita. Porque qué pasa también en nuestros días, que la misma tecnología nos ha deformado la relación con el lenguaje. Y por comodidad escribimos las palabras de manera incompleta o nos auxiliamos con emoticones que vienen a ser otra forma de comunicación vigente, activa y que funciona y que la gente utiliza. Y para decir qué pasa, ya yo no escribo qué pasa entre signos de interrogación y con acento en la E ni con todas sus letras, sino hago una especie de híbrido allí lingüístico para comunicarme y funciona. Nuestra carrera nos va a exigir y eso es algo que yo creo que tiene mucho valor. Yo recuerdo ya en el año 96, 98, cuando yo empecé la carrera de letras en el primer año con la profesora María de los Ángeles Taberna, la primera semana de octubre nos dicen que en diciembre hay una prueba, la primera semana de diciembre sobre la Ilíada y la Odisea y la Eneida. Había que leerse la Ilíada y la Odisea y la Eneida en 3 meses con unos fines evaluativos para diciembre. Y ya en esa época, estoy hablando hace que 20 años, poco más, se corría el rumor de parte de algunos compañeros, que es que eso no puede ser, eso es un abuso, porque nosotros, pobres jóvenes, sufrimos, no, tenemos 7 asignaturas y esto que nos exijan leer 3 novelas, esto es horrible, vamos a poner una carta de reclamación al decanato. Ya en aquella época se hablaba de eso de una manera así un poquito informal, nunca se hizo. Al final hacíamos nuestra prueba, disfrutábamos la lectura, terminábamos los libros, no los terminábamos, pero ese rumor se convirtió ya en un hecho. Y la pedagogía se ha trastornado en nuestros días de tal manera donde muchas universidades, muchas escuelas, muchas áreas de formación le rehuyen a todo lo que tenga que ver con la exigencia, con el debate crítico, con el esfuerzo. El esfuerzo está mal visto y eso es algo que a mí me preocupa. Alguna vez en un taller de escritura creativa, en la charla introductoria con el grupo de estudiantes que tenía, digo que era un taller de novelas, cómo hacer novelas, y les decía, hacer una novela es difícil, te exige mucho tiempo, mucha dedicación, ¿no? Una buena novela requiere esfuerzo, algo así, más o menos. Al día siguiente recibo una carta de reclamación del director de la escuela diciendo que una alumna se quejó de que yo la estaba desmotivando, que esas palabras eran ofensivas para su aspiración como novelista. Y esto lo conecto con lo que les decía antes del desafío ético. A mí me preocupa profundamente esta hipersensibilidad de nuestro tiempo donde no se puede decir nada, donde todo tiene que ser así como muy correcto, excesiva y exagerada y visceralmente correcto. Corrió en esta semana una noticia por la prensa de un profesor de una universidad en Michigan que fue despedido porque proyectó a sus estudiantes una película de Laurence Olivier, de Shakespeare, en la que interpreta a Otelo, pero en la película aparece Laurence Olivier pintado de negro. Y entonces eso se consideró ofensivo.
y el hombre tuvo que renunciar a la cátedra porque los estudiantes, ni siquiera la comunidad afroamericana, 2 o 3, 4 estudiantes protestaron y para evitar un escándalo el señor abandona la cátedra. Ese estoy ahí, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Episodios como este podemos enumerar muchísimos, saber cómo lidiar con esa eticidad hipersensible es sin duda un gran desafío, algo sobre lo que algo que hay que tener presente en nuestra supervivencia como ciudadanos, como profesionales y como personas. Ya les decía que van a escribir mejor, a leer mejor y a ser mejores intérpretes una vez que finalicen la carrera, que tengan la experiencia de la carrera, la van a disfrutar muchísimo. Creo que hasta la fecha, profesores que yo tuve se mantienen activos en la universidad. Pienso en el profesor Andrés Romero, en el área de lingüística. Para mí Romero era un sabio cuando yo era estudiante. No dudo que en los últimos 20 años se haya hecho mejor docente, mejor profesor, buena persona, siempre lo fue. Carlos Sandoval en el área de literatura. Hay muchos profesores que no conozco por mi experiencia migratoria, pero sí les puedo decir a manera de cierre que esta carrera les va a ofrecer calidad, una oportunidad de leer, de disfrutar la lectura, de saber leer mejor y en un mundo viral, efímero, donde los valores son tendencias que aparecen y desaparecen. Creo que la Escuela de Letras nos recuerda un poco cierto sentido de humanidad perdida que vale la pena tener presente. Con gusto los escucho, los leo, si los escucho mejor. Y muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido en esta exposición bastante dispersa, pero que creo que quería contarles algunas, como les dije de inicio, la dispersión es originaria y auténtica, porque son preguntas que yo me hago a diario, con las que convivo, y quiero agradecerles por la oportunidad de compartirlas con ustedes. Muchas gracias. No, bueno, gracias a ti, Eduardo. Hablabas del examen de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y yo también lo presenté en diciembre. Y fue súper riguroso y fue muy complicado. No hubo un cuestionamiento jamás a ese examen y a otros tantos que luego vinieron, pero sí, en la escuela afortunadamente se mantiene lo que llamaste la dignificación de la exigencia y te agradezco especialmente estas palabras, no solo por lo que señalas de Letras UCAP, sino porque pones en la discusión, ¿sí? El rol de los que estudiamos literatura frente a un mundo tan complejo, hipersensibilizado, en el que la verdad cuesta mucho decir. A nosotros nos pasó, en, creo que fue a inicios de la pandemia, que también intentábamos promover el asunto de la carrera, darle visibilidad a través de las plataformas, mostrar algunos mensajes y tal. Y hicimos unas publicaciones en las que aparecían muchachos en la computadora, y no en Instagram, pero sí en el Twitter recibimos unas quejas porque parecía que esos muchachos no se avenían en la visión de estas personas, algunos escritores, quiero decir, o sea, gente del medio literario no se avenía a lo que tradicionalmente, o a la imagen tradicional de un estudiante de letras, ¿no? Que habría que ver cuál es exactamente, porque, bueno, somos variados, somos diferentes, con intereses también muy particulares, ¿no? Entonces, desde ese momento, nosotros en la escuela, eh, las profesoras que se encargan, sobre todo del manejo de las redes y las comunicaciones, pues también se cuidan mucho en ese sentido porque, quiero decir, la cuestión de la corrección de lo que estaba señalando, pues en ese caso nos puso un poco en la polémica, ¿no? Y nosotras no veíamos exactamente por dónde ir, quiero decir, porque no tenía sentido lo que se nos estaba cuestionando, ¿no? En ese momento, y bueno, eso es un ejemplo entre otros tantos, ¿sí? Entonces, digo, esto que nos señala nos pone a pensar en eso, ¿no? Sí, de acuerdo.
es muy difícil. Yo no soy muy tuitero, le tengo mucho miedo a las redes sociales, pero desde que aparecieron, o sea, desde su emergencia he sido así como muy, muy cuidadoso con lo que digo, cómo lo digo, para darle aceptar a un tweet. Es media hora así de releyéndolo, releyendo, digo esto, no lo digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Pero es verdad que sí, generan a veces unas reacciones muy emocionales. Ujú. Twitter en particular es una red muy emocional donde tú reaccionas ante algo y como tienes un poquito de espacio ahí para decir algo, insultas a alguien porque te provocó. Y eso genera unas discusiones muy, muy absurdas. Sobre lo de la representación tradicional del estudiante de letras, yo creo que eso ha cambiado totalmente. O sea, el estudiante de letras la imagen del estudiante de letras que teníamos nosotros, Lisette, creo que tú y yo somos contemporáneos, tú te graduaste, sino un año antes que yo por ahí, Ujú. nosotros teníamos otras aspiraciones, otro modelo, otros referentes. Hoy día los chicos son creativos, son showrunners, son SEO, van a convertir el lenguaje en el mensaje publicitario. Se hacía antes también, pero bajo otros paradigmas y con otras palabras. Pero ahorita esto tiene mucha, mucha vida. Ahora en recursos humanos hay algo que llaman el currículum funcional. Ya no es aquel currículum con el que nosotros sobrevivimos durante mucho tiempo, de era acumular méritos, egresado de, magíster en, curso en. No, ahora es, mira, yo soy muy bueno haciendo esto. Me dedico a esto porque hice este curso Habilidades, en sí. doméstica y soy genial y soy muy simpático. Oye, ya está, así funciona. Entonces, si puedes reforzar esas aptitudes, esas cualidades funcionales con una carrera como esta, que yo sí creo, y esto yo no lo digo a manera de, a mí no me están pagando por Ujú. decir esto, ni tampoco tengo No, por qué la verdad es hacerle que no. promoción a la, no lo digo en ese sentido, pero yo sí creo que esta carrera te da muchísimas herramientas para que ese trabajo lo hagas mejor, Claro. porque realmente cuando tú lees a pensadores como Montaigne, cuando lees narrativa, cuando lees a Proust, cuando te lees todas esas cosas bellísimas y profundas que nosotros leemos en la carrera, yo creo que eso te hace mejor persona. A lo mejor suena así quizás un poco romántico, un poco ingenuo, pero tú no eres la misma persona que comienza a leer Guerra y Paz de Tolstoy cuando la terminas. Y Claro. eso, esa oportunidad nos la da esta carrera y creo que eso es algo sumamente valioso. Vamos con las preguntas. Los que estén interesados, pues copien en el chat. Yo, con las preguntas me va a ayudar la profe María Di Muro, pero sí quería hacer énfasis en esto que acabas de señalar, porque sobre todo en contraste con la carrera que nosotros estudiamos, los 5 años, el régimen anual, los referentes que tuvimos, tú hablaste de la profesora María de los Ángeles, por ejemplo, etcétera. A veces también se tiene la impresión de que de que la respuesta que da letras, ¿sí? Al mundo, a este contexto global, a este panorama en la actualidad, eh, le resta la densidad o resta densidad, peso a la reflexión, a la crítica, y entonces la carrera, bueno, sí es un poco más, o que tiende más a la superficialidad, y claro, eso no tiene que ver con la semestralización, ¿sí me entiendes? Es decir, con que se Ujú. trate de los semestres y no de los periodos anuales, sino que, bueno, ya en letras se incorporaron otras asignaturas, la producción de diseño, a ver, el diseño y la gestión cultural, y entonces la cuestión de los medios digitales, porque hay asignaturas que eh, tratan esos contenidos. Entonces, y lo digo porque también esta discusión ha formado parte de nuestros encuentros de profesores, ¿sí me entiendes? Porque hay un poco eso, quiero decir, profesores de los que, o sea, yo trabajo con profesores que fueron mis profesores, ¿sí me entiendes lo que digo? Entonces, claro, y digo, también mis compañeros de clase, respecto entonces a esta visión quizá más consona con la actualidad. Entonces, yo sí creo que es importante retomar eso, de que el que estudia letras aún se dedique a este trabajo creativo, tiene
sí tiene una visión, tiene un agregado que precisamente da la literatura que no se opone, ¿sí me entiendes? A Sí, esta, sí, son complementarios totalmente. exactamente, porque suele pasar, bueno, no, pero es que antes los de letras, yo recuerdo que, y bueno, ahí están mis alumnos de Latinoamericana, en el programa de Latinoamericana 2, que es la materia que yo doy, en la actualidad, el repertorio era de unos que tú tuviste que haberlo leído también, 54, 60 libros de Ayacucho. Claro, es que Ya, pero con Miriam para Valdivieso, que en paz descanse, eso era así, la biblioteca Ayacucho que había que estudiarse bueno, en un año. Era y una claro, locura. claro, y por razones obvias, la semestralización no permite que tú Claro. leas los 60 libros, pero sí que abordes los principales problemas de la literatura de la región que te permiten entenderla y comprenderla mejor. Hay cosas allí creo que son normales, que son totalmente, profundamente humanas. Que uno es el romanticismo por el pasado, y esto tú te das cuenta cuando pasan los años, y entonces tú dices, ah, cuando yo estudiaba era mejor, ¿no? Y tal. Y la otra es que el mundo cambia y hay que adaptarse. Y está demostrado que al que se adapta le va mejor. Que te tienes que montar ahí sobre el tren de lo que hay. A mí me parece positivo que la escuela incorpore estas nuevas lecturas, visiones, cursos que se adaptan a la realidad laboral, a la realidad. ¿Para qué vamos? No sé si se sigue dando latín. Sí, no, pero sí, sí, sí. Sí, lo puedes dar como Ahí optativa, está. pero yo prefiero que tú me des una cátedra de publicidad y literatura a que me des latín, porque como Claro. profesional me va a resultar mucho más útil. Ahora, por ejemplo, ahorita que citamos a la profesora Miriam Valdivieso, que para los que no la conocieron fue nuestra profesora de literatura latinoamericana, vicerrectora académica de la UCAP durante muchos años, esos eran unos cursos donde el primer día a ti te daban un programa que incluía, sin exagerar, toda la biblioteca de Ayacucho. Sí, Y sí sí. recuerdo, Lizeth, y esto te lo digo con profunda honestidad, que a mí el estudiar letras muy joven y que te dieran esos programas, a mí me generaba muchísima ambición, curiosidad y ganas de. Es verdad que, por Sí, supuesto, yo no leí ni un cuarto de la biblioteca de Ayacucho en esos cursos, pero claro. sabía que existían esos títulos que estaban ahí. Me daban, oye, qué ilusión que este curso vamos a leer a toda esta cantidad de narradores y poetas. Mentira, llegaba a mayo y habías leído tres. Pero sí generaba allí como una curiosidad y un morbo. Eso lo hacía también, ay, ¿cómo se llama él? Sigue activo en la escuela, profesor del que yo aprendí muchísimo, Bien. Luis Álvarez. Luis, Ah, sí, cómo no. se Sí, me va sí, su sí. segundo nombre. Luis Alfredo. Luis Alfredo Álvarez. Luis Alfredo Ahí Álvarez nos dio está. clases los dos, muchachos, Claro, para que Luis así que Alfredo bueno, Álvarez se tenía mantiene perfectamente. unas listas cuando él daba teoría literaria, llegaba el primer día con un programa que tenía, qué sé yo, 20 novelas y yo sí tenía como la urgencia, la ambición de querer buscar esas novelas y querer leer esas novelas. No daba tiempo, a veces no las estudiábamos todas, pero como jóvenes creo que era un estímulo muy positivo tener allí esas listas Perfecto. borgianas. Muy bien, sí, no, ahí están el padre Olsa, está la profesora Alma Clara, está el profesor Romero, que es efectivamente un sabio, ¿no? Bueno, María Fernanda, nos acompañas entonces en la lectura de las preguntas y por favor siéntase la libertad de escribir en el chat. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Miguel Trujillo. Primero agradece, ¿no? Dice, agradecido por su enseñanza, su labor y compromiso. Un placer y honor poder participar. Quisiera preguntarle, ¿cómo puedo conseguir transmitir de manera eficiente y en cada ámbito de la carrera el mensaje o mensajes que deseo transmitir por medio de la escritura e interpretación, de forma que el mensaje impacte de forma pedagógica al lector? Es decir, aunque el mensaje sea disruptivo y contundente, lograr que la audiencia capte el mensaje a transmitir a pesar de la censura y corrección política. A ver, Miguel, tienes aquí varias cosas. Lo primero que yo te diría es que no sufras ni te agobies por querer convencer a todo el mundo o llegarle a todo el mundo. Eso no va a ocurrir, lamentablemente. O sea, el poema que tú escribas, la novela que tú escribas, el mensaje didáctico, pedagógico que quieras decir, habrá gente que conectará y gente que no. Habrá gente que te escuchará, que entenderá tu mensaje y habrá gente que entenderá lo contrario y se molestará contigo y te insultará. Hay una película bellísima de Peter Weir del año 86 que es La Sociedad de los Poetas Muertos, muchos la conocen, es como un clásico. Y esa película al final tiene algo maravilloso, que es que cuando sale el personaje de Mr. Keating, que es Robin Williams,
se levantan sobre los pupitres los alumnos que él marcó, que fueron como 7 o 8. Pero cuando el director abre el plano, la mitad del salón está sentado y dándole la espalda. Es verdad que fue un personaje que para aquellos que tenemos cierta sensibilidad poética, lírica, romántica, como quieras llamarla, ese personaje nos impacta, nos emociona, nos conmueve, nos dice muchas cosas, pero a otra gente no le dice absolutamente nada. Entonces, para tu afán pedagógico, literario, didáctico, no sufras por no conectar con una masa. Ocurrirá, es normal. Ahora, lo que sí puedes reflexionar, valorar, tener presente para reforzar tu discurso pedagógico, utilizaste la palabra pedagógico, por una parte saber escuchar, no a dar un monólogo, atender a las necesidades del otro, qué está buscando, qué quiere, qué nivel tiene. Ya, un momento, yo estoy dando clase en bachillerato. Estas referencias que estoy utilizando son apropiadas, estos chamos saben de lo que estoy hablando. A lo mejor tengo que bajar un poquito el nivel discursivo y atender a otros asuntos. Esas preguntas yo creo que te las puedes hacer, eso te va a dar mayor claridad expositiva. Malo es cuando tú no tienes ni la menor idea de lo que quieres decir, y eso pasa. Imagínate que nos ponen a hablar, qué sé yo, de física cuántica, no tengo ni idea, no tengo la más absoluta idea, pero qué sé yo, me tocó un contexto donde tengo que decir unas palabras al respecto. ¿Qué voy a decir? Puras tonterías, que no tengo ni la más remota idea. Y sí pasa en nuestros tiempos que todos parece que tenemos que ser expertos en algo. Entonces hace 3 meses hubo una crisis en Afganistán. Yo me vi un documental de 10 minutos en YouTube de Afganistán y ahora soy afganistanólogo y soy experto en Asia Menor. Mentira, no tengo ni la más remota idea. Entonces voy a decir tonterías. Pero como las digo en Twitter y los digo con cierta posición de autoridad, entonces parece que sé mucho al respecto. O sé sobre volcanes en La Palma porque erupcionó un volcán y vi un documental en History Channel y entonces ahora yo sé de volcanes. Mentira, no tengo ni la más remota idea de un volcán. Entonces, delimita tu campo de conocimiento, lo que quieras decir, cómo lo quieras decir. Vigila tu expresión. Yo creo que esos efectos pedagógicos en educación media es muy valioso. Es el ejemplo. Se supone que tú tienes que dar un ejemplo. Tú en tu vida privada puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ser malandro si tú quieres, pero si estás en un aula, cuidar el lenguaje, atender el saber decir, cómo se dice, de qué se dice, respetar las formas. Yo creo que eso es importante y si haces eso, no dudo que un grupo importante y significativo de personas conectará con ese mensaje que quieres transmitir. Otros no se enterarán, pero por eso yo te diría que no sufras. Perfecto. También escribe Luz Higuera, dice, en la plataforma 2.0 vemos cómo hay una notoria necesidad de estar en redes para así ser vistos. ¿Cómo hacer para que esto se convierta en una herramienta en el ámbito del oficio del escritor? Me parece idóneo, como señala Eduardo, adaptar los pensum de estudio a los requerimientos laborales. Creo que es imperante salir a ese mercado mucho más preparados en el ámbito laboral. Mira, las redes sociales, bien instrumentalizadas y bien utilizadas, yo creo que pueden ser una herramienta extraordinaria, y lo son, para reforzar conocimientos, información. Yo les voy a hacer una confesión. Yo tengo silenciada la mayoría de los seres humanos en mis redes sociales. Personas, a mi familia, a mis mejores amigos, gente, silencio. Dejo abiertas algunas revistas y cosas que me interesan porque voy a encontrar ahí información. Porque yo quiero que cuando yo veo la cara a mi amiga Lisette me cuente, Lisette, ¿cómo estás? Mira, hice esto y esto. Yo no me quiero enterar por redes sociales de su vida. Creo que todavía creo en el contacto humano, en que la gente tenga cosas que decirse. Entonces me aburre mucho el tema interpersonal de la red social, pero le doy mucho valor a la información que me aporta la red en ámbitos históricos, literarios, científicos. Hay cuentas extraordinarias dedicadas a compartir información sobre historia, sobre literatura, sobre biología, sobre filosofía. Hay una cuenta en Venezuela, por ejemplo, dedicada a recopilar, incluso gráficamente, lo que era la revista El Cojo Ilustrado de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Está ahí, en una cuenta de Twitter que creo que se llama así, El Cojo Ilustrado, algo así. Y eso es una información que está ahí a la disposición de los interesados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la red per se no es perversa, no es que estemos en contra de las redes, ni que nos parezca algo del apocalipsis,
pero sí creo que se le puede sacar mucho provecho. Además que el momento en el que vivimos es profundamente paradójico, porque nunca antes la información había sido tan asequible como lo es ahora. Si nosotros estamos leyendo un libro sobre cualquier asunto, el primer libro, que la tengo aquí, qué sé yo, Chekhov, algo de Chekhov, y yo estoy leyendo aquí que Chekhov nació en tal pueblo o visitó un pueblo de Rusia. Yo me puedo meter en Google Maps para ver cuál pueblo era ese y lo veo. Y me meto en Wikipedia y Wikipedia me dice qué pasó en ese lugar. Y me meto en otro lugar y la información está ahí, pero la información curiosamente pasa desapercibida o no se le da quizás el valor que pudiera tener. Antes era mucho más complicado. Por eso tiene tanto valor gente que con recursos más discretos, sin muchas herramientas, construía obras extraordinarias en erudición, en investigación, en memoria. Hablábamos antes de la memoria y creo que perdí de vista la pregunta que me hacía este chica de luz, ¿verdad? Sí, Déjame pasarla pregunta. para no irme por tantas ramas. Discúlpame por irme por las ramas. No, esencialmente pregunta, ¿cómo hacer para que esto se convierta en una herramienta en el ámbito del oficio del escritor? Bueno, justamente sí, lo conecto con lo que te decía. Tanto Internet, Google, como las redes sociales, si tú las quieres usar para sacarle provecho a un objetivo literario, la herramienta te lo va a dar. Está ahí. Lo que hay es que saberlo usarlo y evitar la distracción. Y evitar caer en la tentación del estalqueo y las tonterías que uno hace por las redes sociales. Porque si tú quieres hacer una novela, qué sé yo, sobre lo que tú quieras, tú quieres hacer una obra, un ensayo o un ciclo de una serie de poesías o una novela sobre, qué sé yo, la historia de los bolígrafos Bic. Ah, mira, ahí lo vas a poder hacer. Ahí vas a encontrar la información, ahí vas a encontrar quienes han hecho algo parecido. Eso está. El asunto está en focus, en la disciplina, saberlo hacer y no dejarse emborrachar por los cantos de sirena de las redes sociales y sus mensajes y las tonterías en las que uno cae y uno termina viendo la boda de Danielita Alvarado porque es divertido. Cuando tú querías, qué sé yo, hacer una investigación sobre cualquier asunto. Eso pasa y no somos ni peores ni mejores por caer en esas tentaciones. Ok, Paola Alzuru pregunta lo siguiente, tengo una curiosidad, ¿qué piensas del fanfiction? Ya va, ¿dónde está? Fanfiction, aclárame el concepto, no lo tengo claro. ¿Dónde estás, Paola? Ok, aprovecho que está el micrófono aquí. Ajá. Bueno, el fanfiction, bueno, si no sabe entonces qué es, creo que no va a tener una opinión como muy No, dime, a lo concreta. mejor sí sé qué es, pero no lo ubico con esa palabra. Nada de estos relatos que por lo general están en internet y usan personajes preexistentes para hacer otras historias nuevas. ¿Es así? Ah, creo que sí he oído hablar. Incluso hay una red que se dedica más a Hay estos varias asuntos. redes. Creo que en Hay varias. la serie esta que se llama Euforia, creo que hablan de eso en algún episodio. Mira, mientras la gente escriba y se divierta y lo haga feliz, yo supongo que no sé, no tengo ninguna opinión así dogmática sobre esto. Ya, claro, si tú quieres luego, a partir de esa experiencia de comunidad donde escribiste de esta manera, enriquecerte con ese trabajo, sacarle provecho comercial y publicarlo como propio, cuando trabajaste con un personaje ya preexistente, quizás ahí hay algunas consideraciones éticas a tomar en cuenta. Pero de entrada, mientras la gente crea, invente y se divierta a partir de la literatura, en lo personal yo no tengo ningún inconveniente. Pero sí, te reconozco que no manejo me lo voy a apuntar porque me llama la atención. Lo voy a buscar así con lupa y quizás en otro momento te comento algo más detallado. Gracias por la sugerencia. Ok, también Alexis Mora comenta, saludos, felicitaciones. En los cambios que se viven hoy en muchos órdenes influidos y reforzados por las redes, ¿cuál es su opinión con respecto al lenguaje inclusivo? Por supuesto, a la luz de un egresado de la Escuela de Letras. Yo creo que el problema con el lenguaje, con estos asuntos, con estos cambios en políticas de género y demás, son los usos políticos que se le dan a estos cambios. Cuando un partido político, cuando una
campañas sobre un asunto viene a exigirte que tú tienes que hablar en todes y demás, porque si no eres un mal ser humano, ahí ya yo sospecho. Esto tiene hay una agenda oculta detrás de esto, más que un interés real por reivindicar la figura de la mujer y demás. Cuando el asunto te lo venden así dentro de un empaque ideológico, ya a mí me resulta sospechoso. Y en ese sentido me siento más cómodo dentro de los órdenes de la tradición. Una tradición que sí creo que debe revisarse y que creo que se está revisando, que vale la pena hacer ajustes, cambios, adaptar y dignificar cosas que se hicieron mal durante mucho tiempo. Yo creo que eso se está haciendo. Y se está haciendo justamente por una serie de reclamos, de reivindicaciones legítimas, una batalla ética que está abierta, pero que a veces cae en el exceso o incluso en la ridiculez, cuando se lleva así al límite y se sacan las cosas de contexto. Entonces todos, por cualquier frase sacada de contexto, somos belicistas, racistas, homófobos, transmófobos, misóginos, misántropos, y hay que mantenerse dentro de un canon ahí del saber decir, y pareciera que para algunas personas hablar de esta manera, con este tipo de lenguaje de todes y de más asuntos, parece que eso es lo correcto. Te repito, es más una impresión subjetiva, que es que depende de quién lo diga, cómo lo diga, con qué intención y para qué. A mí me resulta un poco sospechoso. En ese sentido me defiendo mejor, al menos como expositor, yo con las formas de la tradición y una tradición abierta. Vamos a hablar de nosotros, ustedes, ellas, ellos, y no tengo ningún inconveniente en nombrarlos. Creo que la dignidad humana va más allá del género. Hay hombres y mujeres extraordinarios y maravillosos y hay hombres y mujeres mediocres e infames. Eso es una cosa que no tiene gran diferencia. Hay hombres blancos muy inteligentes, hay hombres negros muy inteligentes, hay hombres heterosexuales muy inteligentes, hay hombres homosexuales muy inteligentes. Y así como hay inteligentes, también hay brutos y mediocres. Eso es así en todo el compendio de la humanidad. Ahora, la manera de nombrarlos, no me gusta cuando a veces cuando viene el empaque ideológico de cómo tengo que decir y nombrar estas diferencias. Entonces me acojo al legítima defensa de la tradición, él, ella. Bien. Rafael Mijares también saluda y comenta, me gustaría saber si Eduardo considera que hay poca profundidad en las ideas y mayor predominio de la opinión por encima del conocimiento en las redes sociales. Todo esto visto desde el lenguaje. Saludos desde la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Como decía anteriormente, hay de todo y yo creo que dan para todo. Sin duda hay hilos interesantísimos de cuentas de asuntos científicos. Ahora, por ejemplo, con el tema del volcán en la isla de La Palma, acá en Canarias, he leído cosas en Twitter, hilos de científicos que son de una densidad y una profundidad inmensa y son muy interesantes y son muy constructivos y son muy ricos. Claro, eso compite con la opinión del que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero que tiene su derecho de libertad de expresión y está ahí siendo vulcanólogo aficionado, diciendo cualquier cosa. Y está ahí también. O sea, yo creo que las redes dan para todos. Tú eliges con quién conectar, qué seguir, qué no seguir, qué te interesa, qué no te interesa. La opinión está por todas partes, pero también creo que está la información útil. Quizás queda de parte de nosotros, lectores, discriminar qué nos interesa y qué nos interesa. Y esto tampoco tiene que ser tan solemne. A lo mejor en algún momento de la noche, del día, estoy exhausto, cansado, yo simplemente quiero leer tonterías o no me interesa tener un tratado científico en Twitter, sino simplemente quiero desconectar del mundo y quiero leerme un hilo divertido y ya está. Qué bien que existan esta gente que hace memes y hace GIF y hace que todo sea más lúdico. Y también es legítimo que eso esté allí. Entonces creo, para cerrar, que las redes nos dan esa oferta. Ahora, que sí hace más ruido, es más tendencia, a veces la tontería o el ridículo, sí, pero es que también eso también nos interesa. Eso habla mucho de nosotros como género humano, las cosas que nos interesan.
Moisés Mora también saluda y dice lo siguiente: me gustaría preguntar lo siguiente. Los asuntos actuales de la digitalidad pueden ser estudiados con el pensum de letras. Por ejemplo, el uso de los emojis, las abreviaturas y los anglicismos pueden ser estudiados con principios y conceptos lingüísticos como la ley del menor esfuerzo y los ideogramas. A la luz de lo anterior, ¿cómo considera usted que los temas icónicos del pensum de letras pueden ayudarnos a entender mejor la actualidad? ¿Considera que hay cosas universales, invariables y atemporales que no deben ser cambiadas dentro del pensum? Muchas gracias, un abrazo. A ver, tampoco seamos tan estrictos y tan dogmáticos con un pensum. Es simplemente un programa, una guía para acercarnos a un asunto. Si yo quiero estudiar literatura norteamericana, la quiero estudiar yo. El pensum no me la va a ofrecer toda. Y el pensum no tiene tiempo, o sea, no hay tiempo en 5 años de carrera, 4, en un semestre para leer a todo William Faulkner. Probablemente esté en lo tenía el Maclara en el pensum de, no sé si sigue con nosotros, pero con el Maclara estudiábamos, si no recuerdo mal, El ruido y la furia, de Faulkner. Pero si a mí me interesa el autor, está en mí acercarme a Santuario, a Sartori, mientras agonizo, a Luz de Agosto, porque es que yo quiero leerlo y que esto queda de mi parte. El pensum simplemente me va a ofrecer unas herramientas y una guía y algo para acercarme a ese conocimiento al que aspiro. Les decía que efectivamente es positivo que se incorporen, a mi juicio, que se adapte el pensum a estas nuevas tecnologías, a la nueva oferta laboral profesional. Coincido con lo que dice Moisés de que efectivamente la lingüística tiene mucho tiempo estudiando estos asuntos. Lo que pasa es esto que ahora es el emoticón, y es muy divertido y lo usamos para comunicarnos. Probablemente Andrés Romero tendrá más argumentos para decirnos desde cuándo tiene la lingüística trabajando con esta forma, el concepto de meme, el concepto de GIF. Estas son cosas que en neurolingüística se estudian desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora lo llamamos así porque es normal y se popularizó. Déjame releer la pregunta final aquí de Moisés, que lo tengo por acá. Yo sí creo que hay cosas universales, invariables y atemporales, utilizando tus palabras, que esta carrera nos da y que ojalá la conserven, que ojalá, independientemente de que el pensum cambie, de que sea anual, semestral, de que desaparezca el latín y entre otro asunto, que se estudie más literatura latinoamericana y menos africana o francesa, lo que sea, yo creo que se debe conservar en las humanidades, no solo en letras, en filosofía, en historia y geografía, lo esencial de la, qué sé yo, la aspiración a la, vamos a hacer cursis románticos, la aspiración a la felicidad, el bien, la justicia. Eso tiene que estar ahí. Sobre eso es lo que reflexionamos, sobre eso es lo que hacemos. En las pasiones, la virtud, el amor, el odio. Seguimos pensando sobre eso, seguimos haciendo poesía sobre esos asuntos, seguimos buscando esos beneficios. ¿Los conseguimos? Bueno, a veces no. ¿Nos lo va a dar la carrera? No. Nadie va a ser feliz porque estudió letra. A lo mejor sí, eso te genera una satisfacción, una sonrisa, te da cierto placer, pero esa búsqueda de la felicidad filosófica, la que se planteaba un Proust, un Schopenhauer, una gente así que pensaba, Aristóteles, esta gente que pensaba sobre esto, porque yo creo que eso está en la raíz de lo humano, eso sí es universal, es invariable, es atemporal, y ojalá la carrera no lo pierda. El día que la carrera se tecnifique, el día que dejemos de leer a Dostoyevsky, que dejemos de leer el banquete de Platón o la Odisea porque, qué sé yo, porque las sirenas se ofendieron por tal cosa, entonces no hay que leer la Odisea porque es malo. Ahí estamos perdiendo mucho, estamos sacrificando testimonios de humanidad que creo que son muy ricos, muy sugerentes, que nos hacen reflexionar sobre nuestras calidades humanas, y ojalá la carrera no lo pierda, que en su transformación, que en su adaptación al mundo, que creo que es totalmente legítima y que debe ocurrir, conserve esa fuente, esa que les decía cuando durante la presentación, que muchas veces no sabemos expresarlo con palabras. Ese por qué usted escribe poesía, que mira, no sé, no tengo idea.
Y es una pregunta horrible que hacen a los que se dediquen acá a las ficciones, al cine, a la literatura. Es una pregunta horrible que les van a hacer los periodistas muchas veces. ¿Por qué haces literatura? Y digo, bueno, no sé, ¿qué quieres que te diga? Entonces uno, para salir del paso, dice algo así, políticamente correcto, en consonancia con los tiempos, que suene bien. Y bueno, creo que eso responde más o menos a la pregunta de Moisés. Exacto, ya no tenemos más preguntas por el momento. Sí, bueno, Eduardo, yo mientras que estabas conversando pensé en varias cosas, ¿no? Y voy a ser muy puntual quizá con dos cuestiones. Bueno, la primera, no podemos dejar de preguntarte sobre un poco el lugar de la literatura venezolana contemporánea frente a esta digitalización de la vida, de los procesos, quizá esta precipitación del tiempo, esta simultaneidad e inmediatez de la información, y digo no solo en términos temáticos, ¿no? Es decir, de autores, de textos que hayas leído, que quizá incorporan estas temáticas, que ahondan un poco en estos problemas, sino que, bueno, los textos bien pudieran entenderse como un tipo de comprensión frente a esto, ¿no? Fíjate que en esa misma clase que teníamos el año pasado, yo creo que fue el 14 de octubre, María Fernanda, no recuerdo, o fue el 13 de octubre, algo así, el año pasado, perdón, en el 2020, entonces una de las cuestiones que discutíamos con Carlos Sandoval era precisamente eso, el hecho de que la literatura, porque claro, en ese momento, bueno, la pandemia, pero la luz, los hospitales, que todavía no ha cambiado la cosa mucho en Venezuela, pero quiero decir, quizá ahorita han tomado otro ritmo, ¿no? Porque bueno, también en el país ciertas situaciones se tienden a normalizar, entonces uno convive con ellas, más allá de lo mucho que nos cuestan, etcétera, pero bueno, uno resuelve, ¿no? Entonces, y claro, nos hacíamos la pregunta de por qué estudiar letras frente a este panorama, y una de las respuestas inmediatas era porque letras, además de la vocación, que, bueno, es muy importante, o sea, porque es muy difícil que alguien que no le guste leer, pues haga una carrera, en este caso de 4 años, en la que tiene que leer quizás no 64 libros, quiero decir por semestre, porque no es así, pero muchos, ¿no? Y se tiene que leer la Ilíada, y se tiene que leer la Odisea, y se tiene que leer la Eneida. Entonces, la vocación es fundamental, pero luego estaba el hecho de que estudiar letras de verdad te permite, ¿no?, comprender la realidad desde un punto de vista muy particular. Entonces, no sé si tú percibes que en la literatura venezolana más contemporánea, de los textos de los autores que has revisado, pues la literatura del país o los escritores del país, pues también se propongan esa comprensión de la actualidad, ¿no? De esto que estamos discutiendo. Eso por un lado. Y luego, y además, ¿no? Ese punto de vista es crítico, es un punto de vista, quiero decir, que cuestiona, ¿no? Un poco esta realidad más en términos negativos. O sea, ¿cómo lo ves? Es tu opinión. Y luego, lo segundo, yo quería, no sé si es una pregunta, pero sí reafirmar un poco lo que señalas, porque el año pasado creo que fue, o a comienzos de este año, el gobierno amenazó, el Estado amenazó con, no, el gobierno, amenazó con cerrar las carreras de humanidades en las universidades nacionales. Y a mí me preguntaron sobre eso, ¿no? Y bueno, estaba escuchándote y la verdad, pues, pienso que ese intento del gobierno era, ¿cómo decirlo? Carecía de fondo, porque tú no le puedes arrebatar a lo humano, perdón, tú no puedes arrebatarle a la gente lo que es inherente a su humanidad, ¿no? Que en este caso es eso. Y entonces, sí, hay muchos cambios, ¿no? Claro que sí, y bueno, la cuestión semestral es completamente distinta a como nosotros estudiamos, por ejemplo. Pero lo que sí no cambia es eso, lo inherente humano.
la imaginación, la Ujú. creatividad, el dolor, la muerte, la vida, el amor, la ilusión, la desesperanza. ¿Sí me entiendes? Entonces, digo, además que hay conceptos, yo no los he estudiado a profundidad, pero María Fernanda, que trabaja como investigadora, trabaja en la escuela como profesora de literatura clásica y de introducción a la literatura, pero luego es investigadora del CID, se ha dedicado a las humanidades digitales. Entonces quizá ese concepto también es como, no sé, chévere como para trabajar, y el poshumanismo, ¿verdad? O sea, trabajar un poco esas inteligencias, sensibilidades en la era de lo digital. Me parece que es súper interesante y que es una línea de investigación que además a los muchachos les pudiera interesar, ¿no? Entonces, bueno, hablé bastante. Yo lo que quería preguntar era sobre la literatura y bueno, reafirmar eso. El No, pero sin ejercicio embargo, eso que humanista. dices del querer suspender las humanidades no ocurre solo en Venezuela. Ah, Aquí en claro. España ocurrió hace algunos años de que se eliminaron algunas asignaturas de humanidades de educación media, y bueno, eso generó un debate también, un escándalo, no solo en España, a nivel europeo. Es que pareciera que las humanidades no importan. Es algo Sí, así como poco práctico, no tiene utilidad. Pero fíjate que las palabras que utilizaste para defenderla, para legitimarla, yo creo que son justamente las razones por las que la gente decide estudiar humanidades. Porque es un mundo profundamente tecnificado, donde parece muy artificial, muy mecánico. Entonces, no, yo tengo sueños, yo tengo ilusiones, yo quiero amar, yo quiero ser feliz, qué sé yo. Estas cosas que están por ahí, pero no lograba palabrarlas, no sé cómo decirlo, pero tengo una vocación por esto, una búsqueda por estas pasiones, por explorar estos sentimientos, y esta carrera me lo ofrece. O sea, dedicarle tiempo a este asunto parece que puede ser atractivo, y quizás por ahí la gente tiene como la pulsión de querer acercarse a las letras. Pero es verdad que a efectos políticos, de ejercicio del poder, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en las humanidades, cada vez pierden más espacios. No es rentable, o sea, es que pareciera que no sirves para nada como humanista porque no produces. Esa es como más o menos como cierta mentalidad, y es un desafío, es un debate que está abierto, que se conecta también con lo que hablábamos sobre las correcciones políticas, porque cada vez es más excluyente, son más excluyentes los pensum de literatura en las universidades norteamericanas, porque hieren alguna sensibilidad. Por ejemplo, La cabaña del tío Tom, que ha sido un clásico, eso ya es una novela que se considera racista y se excluye de muchos programas de estudio, como Lo que el viento se llevó, tanto la novela como la película. Lolita, por supuesto, de Nabokov, que es una novela que también atenta contra un imaginario de mujer, dignidad y demás, entonces también se queda por fuera. Y ya la literatura, que era uno de los espacios ideales para explorar el mal, no de manera ejemplar, pero sí pues sí, porque mira, le ocurrió esto a este personaje en esta circunstancia. Mucha gente aprende así. O sea, la literatura tenía como ese efecto espejo de, oye, mira, ¿por qué ocurren estas cosas? Entonces, en la novela negra se sirve mucho para ilustrar ciertas cosas así horribles que queremos evitar, que no queremos vivir de esa manera. Si ahora la imaginación tiene esta camisa de fuerza y esta censura, será más difícil explorar el mal que está ahí y seguirá haciendo de las suyas en el mundo. Me preguntabas antes por la situación de la literatura venezolana. A mí me preocupa muchísimo, porque nosotros estamos en desventaja con el resto del continente, y esta desventaja tiene que ver con la pobreza, desaparición y casi y miseria del sector editorial en el país, que trabaja con muy pocos recursos, trabaja con las uñas, la gente de Clepsidra, pienso la gente de Todman, Héctor Torres, que es un titán, que es un tipo así increíble con todo lo que hace con la vida de Noah y los esfuerzos de ficción breve por lograr que haya un interés allí cultural vivo, pero no tenemos vida como fuerza editorial si nos comparamos con Colombia, con Argentina, con México, con Ecuador o con Perú, porque no hay editoriales en Venezuela. Esa es una realidad. Y las que hay producen para el campo local. Entonces yo no le puedo pedir a Carmen Verde en Clepsidra que edite 2000 ejemplares de un libro, pues no lo puede hacer, porque no cuenta con los recursos, y lo que hace tiene un esfuerzo inmenso, pero para mantener un público lector que está allí, pero que difícilmente va a poder salir de Venezuela. ¿Qué nos pasa a los escritores estando fuera? Cuando ofreces a editoriales internacionales temas
argumentos o novelas con tema venezolano. No me interesa. ¿Por qué? Porque Venezuela no es mercado. Si yo Anagrama, yo Planeta, yo Alfaguara edito un libro sobre un tema venezolano para venderlo, ¿dónde? Ah, me lo van a comprar los venezolanos que estén fuera, porque es que ya ni siquiera a mí me distribuyen en tu país. Prefiero editar al colombiano, prefiero editar al argentino o al mexicano, que tienen un amplio mercado y que me va a traer alguna ganancia. Ese es un argumento que te dan no solo en literatura, también en cine. Cuando tú llevas propuestas de series a Netflix, Amazon, productoras distintas, dices Venezuela y salen corriendo. Nadie quiere ir a trabajar a Venezuela. Esa también es una realidad y es un hecho. Y nosotros, en un caso particular, hay un proyecto que ocurre en Venezuela, y nos han dicho, mirándonos a la cara a los creativos, ¿por qué no hacen que la protagonista argentina o mexicana? Así sí. Si la protagonista es mexicana o argentina, ponemos el dinero, pero venezolana no, porque ¿quién va a ver eso? Nos enfrentamos a ese prejuicio y aún así, y aún en este escenario que parezco dibujar así de una manera bastante ominosa, hay mucha gente que ha posicionado su trabajo, que lo ha logrado, que está ahí. Pienso en Karina Sáenz Borgo, Rodrigo Blanco Calderón, Camilo Pino, Gustavo Valle en Argentina. Unos chicos en Uruguay acaban de hacer un esfuerzo editorial bellísimo que creo que se llama la revista Casa País, donde hablaron con, está muy bien ese trabajo, y entonces hay gente que a pesar de este escenario ominoso sigue haciendo su trabajo, escribiendo sobre Venezuela. Las novelas de Rodrigo y de Karina tienen que ver con Venezuela, la de Camilo también. Antes de la pandemia, Rodrigo Blanco estuvo aquí en Madrid, coincidimos en un evento y le preguntaba sobre esto, el interlocutor español le decía sobre lo del tema venezolano, y él decía que para nosotros, para nuestra generación, ese asunto era imborrable, o sea, que era algo, el chavismo, porque la pregunta iba orientada hacia el tema del chavismo, que si iba a seguir tratándolo en la literatura, que eso no se iba a convertir como en una especie de cliché, así como el tema de los narcos en la literatura colombiana. Y Rodrigo decía algo así como que es que para nosotros tenemos que hablar de eso. Nos marcó, nos condicionó nuestra creatividad, y en nuestro trabajo esa marca está ahí, siempre va a estar, inevitablemente. Pueden pasar, y creo que las palabras decía algo más o menos así, que así el chavismo, madurismo terminara hoy, pasados 20 años, nosotros probablemente dentro de 20 años sigamos escribiendo sobre esto, porque es algo que tenemos muy fijo en la psique. Dentro de este contexto creo que hay obras literarias muy valiosas que se han hecho en los últimos años y cinematográficas también. Por aquí había una pregunta. Y Rafael Mijares preguntó, ¿qué novelas venezolanas recomendaría leer Eduardo para comprender mejor nuestra cultura y por qué? Ya. Mira, yo volvería a los clásicos, que nunca los leímos o que los leímos muy mal, o que muchos sí los leímos, pero pienso que en Teresa de la Parra, tanto en Memorias de Mama Blanca como Ifigenia, en Casas Muertas de Otero Silva, como en muchas de las obras de gallegos, quizá no solamente en Doña Bárbara, en El Forastero, en Pobre Negro, en autores poco leídos y poco editados, como Pocaterra, las novelas de Pocaterra, Tierra del Sol Amado. Pocaterra tiene una novela de 1912 que se llama así como Política Feminista, un título súper curioso para un autor en esa época y por los temas que trata. Yo creo que la literatura venezolana exige una revisión de sus clásicos, y esta revisión supone una reedición, porque es que no los leemos porque no nos gusta y no nos interesa, es que no existen o no existieron durante mucho tiempo, hasta que los libros del Nacional no hizo una colección de las obras más o menos completas de Salvador Garmendia, de Arturo Uslar Pietri, de Miguel Otero Silva. Esos libros eran de muy difícil acceso. Sí, es verdad que se podía conseguir Doña Bárbara, se podía conseguir Casas Muertas, pero Cuando quiero llorar no lloro, que es una novela importante de Otero Silva, en bibliotecas. Tú ibas a una Tecniciencias, a una librería a buscarlo y con cuidado. Y me imagino que eso ha ido a peor. Entonces, creo que lo interesante es hacer un acercamiento a esas obras, porque ahí está el país.
El país que se está malviviendo en el presente ya te lo pinta Pocaterra en sus novelas de los años 10, te lo pinta Díaz Rodríguez en Unos ídolos rotos, en Una sangre patricia, te lo describe Gallegos, o al menos a la aspiración de país que había. La intimidad de Teresa de la Parra también está vigente en la sensibilidad del venezolano contemporáneo. Entonces mi invitación es a revisar esa tradición, a volver a editarla y a leerla con ojo apasionado y crítico. Okay, por aquí comenta o pregunta Juan Carlos, ¿puedo hacer una pregunta por el micrófono? Será breve. Sí, por supuesto. Buenas. Bueno, hace poco yo vi una entrevista en YouTube de Carlos Ruiz Zafón, un escritor español, y él decía algo como que la literatura que se produjo después de la Guerra Civil Española eh, fue hecha por personas que no vivieron ese suceso, porque anteriormente a las personas que sí lo vivieron, que estuvieron involucradas en el conflicto, como que les daba miedo o preferían dejarlo a un lado. Y comparándolo con la situación venezolana, o sea, me parece curioso porque las personas que estamos viviendo este problema del chavismo, de la dictadura, de todo esto, es al contrario, o sea, nos da como más ganas de escribir, más ganas de hablarlo, de demostrarle a los demás que está sucediendo algo, porque bueno, afuera a veces la visión es un poco distorsionada. Entonces, bueno, más bien es una pregunta de, o sea, ¿qué opina usted de eso? Porque, o sea, me parece muy curioso. Y bueno, eso era todo. No. Hay dos traumas aquí en la sociedad española sobre los que se sigue reflexionando, sobre los que se sigue escribiendo y que se seguirá escribiendo, que son la guerra civil y el conflicto vasco, ETA. Esos son así como los dos grandes tótem de intereses de la literatura en España. No creo que los contemporáneos de la guerra civil no hablaron sobre ella. Hay mucha literatura de contemporáneos que se refirieron al conflicto. Lo que sí tiene mucho sentido, normal, es que el acercamiento al conflicto es mucho menos apasionado, mucho más objetivo y mucho más coherente de parte del que no lo está padeciendo, del que lo ve desde fuera o que lo ve desde la distancia, que el que está en medio. Porque si a ti te mataron a tu familia y tú estuviste en medio de una situación horrible y te cayó una bomba al lado y te sufriste algo atroz, difícilmente tú serás un tipo, una persona, un hombre o una mujer cabal para analizar esa situación de una manera así como muy rigurosa y limpia. No, tú estás podrido, tú estás contaminado, tú estás roto y tu lectura va a estar muy influenciada por lo que te tocó vivir. Pero esto ha pasado no solo en España, estos son procesos que son muy interesantes analizar desde el dolor heredado o el trauma por herencia. Pasa mucho también en la literatura argentina con sus dictaduras, las dictaduras de los años 70. No las cuentan de manera directa, literaria, periodística, sus protagonistas, sino muchas veces sus hijos, sus nietos, que no les tocó vivir eso, pero sí lo vivieron en casa. Les tocó escuchar los relatos, les tocó heredar el trauma y que eso en sus espacios privados tuviese muchas consecuencias. ¿Qué pasa con Venezuela? Que efectivamente hay un conflicto que está allí, que está vivo, pero no dudo que las generaciones futuras, sin duda van a tener mejores herramientas que nosotros para entender esto que ocurrió y por qué ocurrió. Y capaz tengan la suficiente imaginación para identificar causas, procesos, actuación particular de ciertos personajes, cosas que nosotros no somos capaces de ver. Y no somos capaces de ver porque estamos en medio y porque nos ha tocado padecerla. Sin embargo, sí tenemos algunos acercamientos. Y no quiere decir esto, Juan Carlos, que las personas del pasado no las hayan tenido, pero sin duda eran más limitados. Nosotros tenemos más herramientas, tenemos más libertades, aún en medio del rigor y de la censura. Tenemos blogs, tenemos redes sociales, tenemos espacios para decir lo que queramos decir como queramos decirlo. Las mujeres pueden decirlo, hace 50 años no. O sea, hace 50 años salir una mujer a dar su opinión sobre un asunto que a juicio del paradigma político reinante no le convenía, que eso era inaceptable y eso era impensable.
nuestro mundo actual nos da unos canales para expresar el descontento, el malestar, el disgusto, la tristeza, y es verdad que eso está ahí, a veces se convierte en literatura, en música, en cine, pero no dudo que para cerrar, las generaciones por venir lo van a hacer mejor. No digo su presente, seguro su presente también será un desastre porque el ser humano nunca está satisfecho y en Latinoamérica en particular la cosa como que siempre no sale muy bien. Pero la mirada sobre el pasado sí creo que puede ser más fina, más acertada. Y esto lo conecto con una pregunta anterior que me decía, no sé si era Rafael, de qué libros recomendar. Yo generalicé sobre visitar la tradición. Yo creo que hay autores que deberían reeditarse y ponerse como base en las escuelas. Pienso en Mariano Picón Salas, pienso en Mario Briceño y Iragorri. Había un libro de Augusto Mijares que se llamaba Lo afirmativo venezolano, donde este pensador contrasta las visiones de país pesimistas, oscuras, este país es un desastre, que aquí nada sirve, que esto es horrible, contra una especie de salvación, de reflexión en torno a la dignidad del país, un país sin la historia trágica de una civilización mesoamericana, como puede ser el caso de México o el Perú, que tienen allí una historia como de mucho más arraigo, con mucho más antigüedad y que más adelante fueron un virreinato. Nosotros somos un país que ya desde su formación la cosa parecía no tener mucho piso. La Capitanía General, bueno, sí, mira, qué interesante. ¿Y eso qué es? Llegó la compañía guipuzcoana y bueno, puso aquí un poquito de orden. Pero es que la historia de Venezuela hasta la aparición de Bolívar no tiene una unidad así de realmente algo que vamos a hacer unas poco de provincias ahí sueltas. Yo alguna vez me encontré un testimonio muy irritante, pero divertido, de unos chipchas haciendo una investigación sobre cuestiones antropológicas y demás. Encuentro un libro con unos testimonios de unos chipchas describiendo geográficamente lo que era Venezuela. Te estoy hablando que justo podía ser un texto del siglo XVIII, realmente no lo recuerdo. Y ya en el siglo XVIII los chipchas decían, cuidado con los indígenas que viven en la zona tal, y describe lo que es Venezuela, porque esos tipos son malandros, son salvajes, te roban, y esa gente está loca. Ya, por supuesto con otras palabras, no de esta manera así tan deportiva que se los estoy contando, pero había una visión de país que se parece mucho hasta las visiones de país que se pueden tener en nuestros días. Y ese texto de Augusto Mijares, que se llama Lo afirmativo venezolano, refuta con argumentos, con lucidez, con excelencia ese discurso. Yo creo que ese es un texto que vale la pena rescatar. Son autores que vale la pena rescatar. Juan Liscano, por ejemplo, es un autor, sus ensayos, el mejor ensayo que existe sobre la obra de Rómulo Gallegos, creo yo que lo hizo Juan Liscano, y lamentablemente son textos que no se consiguen, de muy difícil acceso, que no se reeditaron, son autores de los que no se habla, de que la gente desconoce, porque la realidad política ha sido tan destructiva, tan avasallante, que deja eso ni siquiera en un segundo plano, sino lo deja como en una curiosidad remota y sin importancia. Perfecto, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo creo que esta ha sido una clase muy completa, mira, no solo sobre la carrera de frente bueno, el contexto, a sus características tan particulares, repasamos un poco el pensum, quizá los contrastes, quiero decir, hay latín todavía, se mantiene el latín, y 1 y 2 entre otras asignaturas, pero entonces ahora has hecho una revisión muy completa sobre estos escritores venezolanos que además sabemos que trabajas, ¿no? Porque tienes has llevado a cabo un plan de formación sobre la comprensión de Venezuela a través de su literatura, ¿no? Que es muy interesante. Y bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo más. La verdad que estamos, y hablo por los estudiantes que están presentes, pero también digo, por los profesores que se incorporaron, el equipo de planta de la escuela, estamos muy honrados de que nos acompañaras en esta
clase de inicio del año lectivo 2021-22, y bueno, que esta sea la primera de muchas veces, ¿no? Digo, para seguir participando y, no sé, haciendo cosas con nosotros en la Me escuela, encantará, con los muchas gracias, muchas muchachos, gracias. ¿verdad? Ujú. Por ahí un Sí, chico tiene la mano levantada. ajá, sí, ya lo acabo de ver. Ajá, adelante. Ah, sí, bueno, si pudiera hacer un comentario ante todo, pues bueno, y primero, infinitamente agradecido tanto con el profesor, que bueno, ha sido una clase verdaderamente magistral, como con usted, como con la Escuela de Letras, y de verdad que qué belleza poder compartir esto, porque como ustedes indican, qué triste que el mundo cada vez es más técnico, tecnológico, le quita la humanidad, todo es más tecnología, es el interés, es una industria, todo es un comercio, todo está alajá, y ¿dónde quedamos nosotros como lo inherente a uno, que es unos hombres? Uno no deja de ser humano. Y la humanidad es precisamente eso, las humanidades son imprescindibles para el desarrollo del ser humano, porque es lo que nos caracteriza a nosotros como especie, y es nuestro desarrollo basado en eso. Entonces es bellísimo ver cómo se puede compartir todavía en las universidades, que es lo que uno aspira. Mi primera experiencia fue con ustedes en esas clases de Mundo UCAP, donde bueno, la literatura y la opacidad de las palabras, con Fedosí Santaella, que nada más y nada menos. Entonces, y eso fue ahí fue cuando yo dije, es que esto tengo que estudiarlo, esto es lo que tengo que estudiar, porque ustedes saben que uno en el bachillerato, y sobre todo ahorita que ya no, esa es otra desgracia, nos quitaron el bachillerato en humanidades, ¿no? Entonces ya no hay como mucho que escoger, y entonces la ciencia va como aplicada, ya te quieren orientar así, pero no, uno resiste como humanista y bueno, eso es bellísimo poderlo ver, conservar, y hay que luchar de verdad que la literatura es la manera de expresar, de comunicar independientemente de la resistencia que oponga el sistema, el establishment, como le llaman ahora. A lo mejor nuestra carrera va más orientada profesionalmente hacia el copywriting, como dicen, o esas partes comerciales de marketing, marketing digital, todo eso. La carrera ahí se le ve la utilidad, no solamente es la utilidad material del trabajo, es la utilidad para uno mismo como crecimiento personal y del desarrollo de la humanidad misma de uno intrínseca en uno. Eso es un privilegio, pues. Y bueno, pues muchísimas gracias al profesor que nos ha expuesto una realidad que hay que afrontar, y que además de afrontarla hay que buscarle, como quien dice, las competencias para precisamente abarcarla, pero también conservando que nosotros como humanos nos conservemos en esa literatura, en esa expresión, y siempre levantar la voz. Como dice el profesor y me indicó, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el mensaje que quieres transmitir. Obviamente va a haber polaridad, va a haber unos que sí, unos que no, va a haber oposición siempre, pero mal o bien, todo el mundo debe tener derecho a su libre expresión. Primero porque es un derecho humano, y segundo porque esta es la belleza que nos da esta carrera, que uno aprende a poderse expresar por medio de un arte, porque eso es un arte sublime. Ustedes han visto una poesía, bueno, la gente dice, bueno, pero tú todavía en el siglo XVI con Teresa de Jesús, sí, pero es bellísimo. O sea, es algo que es inherente al hombre, y que esa filosofía de vida le da, yo creo que eso le da sentido a la vida. Por lo menos uno como cristiano tiene a Dios, pero teniéndolo o no, el sentido de la vida es eso, lo que uno le produce, esto es para mí. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Miguel. Nombraste a Fedosí, que es otro de esos autores que estando fuera también sigue produciendo literatura. Y no, escuchándote lo pensaba, no hay que satanizar tampoco a esto, al copywriting, al branding, a los SEO. Esa es la realidad y es lo que está ahí. Y lo que sí creo es que la formación en letras lo puede hacer mejor, puede aportarle calidad a esos contenidos, a las historias. Ahorita hay una cuenta muy divertida en Twitter que se llama algo así como Soy Millennial y me entero de. Creo que es algo así, el millennial se entera. Entonces ponen así como información muy vasta, recopilan titulares de prensa que escritos de una manera muy deportiva, muy a la ligera, donde claramente te das cuenta que no se hizo una investigación y que probablemente un licenciado en letras sí sepa que hay algo más por detrás. Recuerdo, por ejemplo, cuando falleció Max von Sydow, que agarraron un titular que decía, fallece un actor de Juego de Game of Thrones. Sí, pero no. O sea, sí, Max von Sydow trabajó en Game of Thrones, vale, pero este señor ganó el Oscar con Pelé el Conquistador, trabajó en las películas de Berman, El Séptimo Sello, o sea, hay una historia, hay algo más allá que lo que busqué en Google, Max von Sydow, a la primera. Entonces creo que ese afán de querer investigar más allá, ir más allá, eso la carrera nos lo enseña por la fuerza, por una fuerza que quizás uno cuando es joven no lo aprecia. Yo tuve profesores, nosotros tuvimos profesores quizás allá como muy exigentes. Para mí
quizás uno de los profesores con los que yo más aprendí fue el que yo menos quería al principio, después lo quise mucho, que era el padre Olsa. El padre Olsa daba morfosintaxis del español. Y a mí no me gustaba su clase porque yo amaba las demás asignaturas, se me hacían muy fáciles, me gustaban, clásicas, latinoamericana, a mí me fascinaba leer, siempre me fascinó y era muy divertido, pero el padre Olsa lo sufría porque me exigía, me estaba enseñando a escribir mejor, yo no sabía asuntos de concordancia gramatical, cosas así de expresión de la lengua castellana por escrito, esas cosas las aprendí yo con Olsa y se lo agradezco. Claro, cuando tenía 19 años no lo agradecía, me parecía horrible. Igual que el padre Basilio Tejedor, que en paz descanse, si algo aprendí con ese señor fue la capacidad de síntesis. El padre Tejedor nos decía en los exámenes en cuarto año de la carrera, haga el análisis tal de, qué sé yo, Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós en 10 líneas. Si tiene 11 líneas no lo reviso. No, que esto no puede ser. Entonces uno como es estudiante ahí febril y entusiasta, es una violación de la libertad de los estudiantes. Mentira. Esa capacidad de análisis y de síntesis que nos exigía Tejedor en nuestra etapa formativa, yo creo que tuvo un valor inmenso. Entonces a ellos en particular los recuerdo con mucho cariño. No, está bien, ¿no? Y muchas gracias por tu comentario, Miguel. Y si es verdad, no dejemos de lado lo inherente humano, pero también es cierto que tenemos que vivir y bueno, afortunadamente contamos con espacios, digo, en los que Letras se mueve muy bien, ¿no? Y en los que produce también muy bien. Bueno, vamos a cerrar quizá con este comentario de Génesis y haciendo la síntesis, tú eres más cercano a la literatura venezolana desde que emigraste, digo, respecto a la relación con el país, con lo que hay aquí, con lo que acontece acá. Bueno, a mí me sorprendió mucho tu mensaje de, mira, hay un apagón en Caracas y yo dije, no, está súper enterado, está en onda con lo que está pasando y sí, incluso para devolverme de la oficina fue un caos, ¿no? Todo estaba muy agitado, etcétera, pero bueno, con respecto a la literatura, estar afuera te acerca más al país. Sí, pero creo que esto es un mal de migrantes, un mal de exiliados. Ya lo decía alguno de, no sé si era Cortázar, uno de estos, que ellos descubrieron América Latina o a su Argentina natal viviendo en París. A mí me pasó con Venezuela. Yo la gran parte de la tradición literaria venezolana la descubro estando en Madrid. Porque, y esto es autocrítica, cuando yo era estudiante yo era muy intenso. Tenía el pelo largo, no sé si Lizeth lo recuerda, era así como muy apasionado. Y te tuve que haber visto, pues, porque yo salí en el 2001 y tú en el 2003, o sea. Sí, en el 2003. Y entonces tenía así como un inmenso prejuicio hacia la literatura venezolana y hacia el cine venezolano, que paradójicamente son los asuntos a los que le dedico mi vida el día de hoy. No solo que no me gustaba, sino que le tenía esta resistencia, le tenía como idea y no quería leer. Yo quería leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov, y a Solá, y a Flaubert, para que iba a perder el tiempo leyendo literatura venezolana. Ese era mi yo juvenil idiota. Y sí, quizás tuve la mala suerte de no tropezarme con profesores del área de venezolana que me motivaran o que me descubrieran cosas hasta conocer a Carlos Sandoval el último año de la carrera. Y yo con Carlos sí descubro ya a Salvador Garmendia y encuentro ahí algo que me interesó, pero nunca me lo tomé a pecho. Nunca lo leí así con suficiente emoción, pasión y gusto. Ya cuando migro en 2007 a hacer la maestría de literatura latinoamericana, ahí sí pasó un clic, una especie de, que yo necesito entender esto, no sé, era como un hambre, una especie de querer leer las cosas que no había leído, que no había podido leer. Y ahí fue la misma hambre voraz o la pulsión con la que consumí la literatura que me marcó durante la carrera, la empiezo a leer de mi vida adulta, de 30 años en adelante. Y es una literatura a la que le he dedicado muchos años, pero que la leí estando fuera y que curiosamente la encuentro estando afuera, porque cuando hacía viajes a Caracas años atrás y iba a buscar ya con esta curiosidad, ya con este morbo, ya con el querer encontrar estos libros, muchas veces no los encontraba ni en la librería Historia, ni mucho menos en las tecnicisciencias o en las cadenas, no había esta literatura. Y aquí en Madrid hay un lugar maravilloso que es la AECIT, es la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Ellos tienen una biblioteca increíble, donde está toda la literatura latinoamericana
la tienen allí y eso a mí me ha servido, ha sido mi cantera para estos asuntos. Para ser más incluso explícito con la pregunta que me hacía Génesis, donde me decía sobre al momento de escribir, hasta qué punto me influyó la literatura venezolana, Génesis. Cuando a mí me dicen en 2010 que había obtenido el premio Arturo Uslar Pietri por Blue Label, yo sentí una profunda vergüenza, porque yo no había leído Uslar Pietri. Entonces, de esa vergüenza fue la que me hizo ir a las Lanzas Coloradas. Dije, a mí no me pueden dar un premio de un señor que yo no he leído, esto me da mucha vergüenza. Entonces yo lo primero que hice cuando recibí esa noticia fue irme a la Casa del Libro y comprarme una edición de Cátedra de las Lanzas Coloradas. Y eso, hasta hoy en día, para mí, Uslar Pietri es de mis escritores predilectos, así de, lo tengo aquí en la mesa, tengo La Leyenda del Dorado aquí sobre la mesa de la edición del Nacional, siempre lo reviso, siempre está ahí, se convirtió en un compañero de andanzas, pero te digo que no sé por qué razón, durante mucho tiempo de mi vida y de mi juventud, tuve ese prejuicio de darle prioridad a otros asuntos, a otros temas que agradezco y que siguen ahí. Checos, los rusos, por ejemplo, siempre he tenido debilidad por ellos en general. Pero desde hace unos años para acá, una gran pasión y dedicación en mi vida es la investigación sobre la literatura venezolana. Bueno, estamos muy agradecidos con todos por su asistencia, por las preguntas, todas muy interesantes, ¿verdad? Te vas con un gusto. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. De conocer a los estudiantes, bueno, reencontrarte con Alma Clara, que anda por ahí otros amigos de la escuela. Saludos a todos ellos, a los que ves por ahí. A Luis Alfredo Álvarez, me encantaría darle un abrazo, se lo mandes, por favor. Sí, no, con gusto, con gusto. Y el padre Olso, ¿viste? También. Está bien. Bueno, que tengan feliz tarde, tú, feliz noche, Eduardo, gracias. Y muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿Sí? A ustedes, un Contamos placer. Contigo para próximas oportunidades. Vale, cuente con eso. Eso, muy bien, un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo, muy bien. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.